Agradezco que esté esta noche en el estudio de Excelsior Televisión el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, Lorenzo? Estimado Pascal, gracias, encantado de estar contigo. Bueno, pueden estar los ciudadanos tranquilos de que el México de los fraudes, de los ratones locos, de las urnas embarazadas, de todas estas cosas, ¿se fue ya para siempre? Sí, y no es que estemos pidiendo desde las autoridades electorales un cheque en blanco de confianza a los ciudadanos. Lo que garantiza que en México el fraude, la sombra del fraude esté exorcizada, es que quienes hacen las elecciones son 1.400.000 ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados, que fueron capacitados precisamente para cumplir la función de recibir y contar los votos. Y además, este ejército cívico, como me gusta llamarlo, estará vigilado por un número inédito de representantes de casilla que han sido acreditados por los partidos políticos para vigilar el trabajo de sus funcionarios. Estamos hablando de 2.700.000 representantes de partido que hacen que en prácticamente todas las casillas hay al menos 2 representantes de 2 fuerzas políticas distintas que estarán vigilando el trabajo de nuestros vecinos que cuentan y ordenan, digámoslo así, nuestros votos. Todos los sistemas informáticos, el PREP por un lado, el conteo rápido por el otro, que que nutrirán de información la noche de la elección, son todos sistemas auditables. Ayer mismo recibimos de la UNAM la auditoría del programa de resultados electorales preliminares que garantiza, digámoslo así, su empaque informático, su seguridad cibernética y su confiabilidad para dar resultados preliminares, ¿no? Entonces yo creo que esto no es una llamada al vacío sin fundamento de confiar en las autoridades electorales, sino más bien de confiar en los propios ciudadanos, que son la principal garantía para que la elección sea exitosa. Cuando algún candidato habla de la posibilidad de un fraude, ¿tú cómo lo entiendes? Es decir, ¿es una estrategia de campaña? ¿Es un reflejo de tiempos idos? ¿Qué es? Mira, yo creo que son los resabios de una historia que estuvo allí, que fue real, que viene, digamos, que está en nuestro pasado de manipulación de la voluntad de los ciudadanos. Pero lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años ha sido construir, con base en sucesivas reformas, mecanismos de control para inocular esa desconfianza. Si nosotros hiciéramos elecciones como se hacen en otros países, las elecciones serían desastrosas. Porque en aquellos países, pienso en los países europeos, por ejemplo, incluso Estados Unidos, los sistemas electorales se fundan en la confianza. En México lo que hay es una profunda desconfianza. Y estas elecciones, por cierto, son una oportunidad histórica para darle un cerrojazo, digamos, o una vuelta de tuerca muy importante a la reconstrucción de la confianza. Que, pues, hay que decirlo, pues, en los últimos 10 años ha estado presente respecto de la actuación de las autoridades electorales. ¿Confianza que se perdió cuándo? Mira, los últimos 10 años, 12 años, el conflicto postelectoral de 2012, las acusaciones que se hicieron en aquel entonces, implicaron un punto de inflexión, un punto de descenso, digámoslo así, de la confianza que había venido consolidándose en los años previos. Pero, insisto, hoy creo que estamos ante una ventana de oportunidad que nos permita, pues, en el imaginario de las personas, volver a dar un paso importante en la construcción de la confianza. Yo creo que estas elecciones son las elecciones probablemente más explicadas de los tiempos modernos. Desde el INE asumimos que la construcción de la confianza no podía basarse en pedir, como te digo, cheques en blanco, sino en explicar asumiendo que la confianza es un proceso muy lento, paulatino, en donde, hombre, las conquistas se logran poco a poco y se miden en micras. Y creo que la manera más importante para reconstruir la confianza de los ciudadanos en las elecciones, pues, es que explicar y explicar. Y sobre todo informar. Por eso la noche de la jornada electoral prevemos que sea un momento, horas que son muy delicadas, en las que la información fluya como nunca. Porque, insisto, explicar, transparentar, es la mejor manera de generar confianza. Cuando se cuelga un video en redes sociales, Lorenzo, mostrando la boleta electoral
de la contienda presidencial diciendo, no, pues está encerada y el lápiz no alcanza a pintar, tráiganse sus marcadores, porque si no, ¿alguien le quiere meter el pie al instituto? Mira, digamos que pues vivimos tiempos de noticias falsas, vivimos tiempos de desinformación. Hemos también, junto con Verificado 2018, iniciativas, digamos, periodísticas, y además, pues hombre, junto con los distintos medios hemos invitado a probar, cosa que nunca se había hecho, la calidad del propio marcador del INE en las boletas y la imposibilidad de que se borre. Pero déjame decirte una cosa, si la gente no confía a pesar de todo en el marcador no del va a INE, haber explicación. que lleve su bolígrafo, sí, que lleve su propio marcador, sí, y que utilice ese para poder votar. Se vale. Sí. Es decir, la construcción de la confianza tiene que ser también un proceso, déjame decirlo así, en la que cada ciudadano se apropia de la elección y asume que nadie puede distorsionar el sentido de su voto y vota en libertad. Entonces yo creo que por eso digo que estamos en un momento, digamos, muy complicado. Es la elección más compleja, más grande de la historia, pero también es la elección que nos puede ayudar a superar, en buena medida, dar un paso muy consistente en la construcción de confianza en las elecciones hacia el futuro. La más reciente reforma electoral cargó en el IFE una gran cantidad de responsabilidades adicionales a las que ya tenía. Por supuesto, el INE tiene que respetar la ley, aplicar la ley, pero, digamos, a toro pasado, hay algunas de estas responsabilidades que quizá no tendrían que estar en manos del INE o que han complicado mucho el trabajo del INE. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el trabajo del INE es infinitamente más complejo que el que en su momento realizaba el IFE. Y eso es en buena medida producto de estas nuevas responsabilidades, sobre todo, te diría, como corresponsable, que no es el responsable único de las elecciones locales. Y que, por cierto, en esta elección del próximo domingo implicará a 30 estados eligiendo no solamente las elecciones federales, a los 3 cargos federales, presidentes, senadores y diputados, sino también en elecciones locales. Yo te diría que la reforma de 2014 es una reforma que se ha demostrado viable para organizar elecciones. Es una reforma que hemos ido mejorando después de cada experiencia a partir de la interpretación y reglamentación de criterios que hemos venido expidiendo. Estas elecciones nos van a permitir cerrar el primer ciclo de vida de esta reforma, porque después del 1 de julio próximo, después del próximo domingo, todos los cargos de elección popular, salvo la gubernatura de Baja California, que se renovará el próximo año, todos los demás, a nivel federal y local, habrán sido elegidos con estas reglas. Y esto nos va a dar una buena oportunidad para valorar qué conviene, qué mejoró, qué trajo para bien la reforma, qué cosas conviene modificar. Pero en términos generales yo te diría que la reforma es practicable. Y hoy, a 48 horas escasas, un día y horas de que vayamos a las urnas, creo que es importante señalar que esta reforma nos permite operar las elecciones con dosis de certidumbre, pero sobre todo de garantía de que las y los ciudadanos podrán votar en libertad el próximo domingo. Una de las características de la democratización que se abrió en México a partir de 1997 fue un Congreso muy plural. Los llamados que se escuchan o que se escucharon en esta campaña electoral respecto de un carro completo, ¿deben preocuparnos? No, bueno, pues son legítimos. Todo partido político que compite en las urnas aspira a tener una mayoría y eso pues, es válido, pues, es parte de la contienda electoral. Lo que sí es cierto es que en los últimos 20 años, no estoy haciendo futurismo, estoy solamente viendo hacia atrás, como bien dices, ningún partido ha contado con una mayoría que le permita pues, tomar por sí solo las decisiones en el Congreso. Y más aún, desde 1988, es decir, desde hace 30 años, ningún partido por sí solo puede modificar la Constitución. Estas elecciones yo creo que tenemos que verlas, Pascal, como un momento de renovación inédita. Nunca había habido tantos cargos de elección popular en juego en una misma elección como el próximo domingo, 3.406 cargos. Inédita por la disputa en el poder político. Pero yo creo que tiene que entenderse, y creo que vale la pena la reflexión a unas horas de ir a las urnas, que en democracia nadie gana todo y nadie pierde todo, con independencia de que habrá ganadores y perdedores. Y sobre todo, nadie gana todo y pierde todo de una vez y para siempre. El día después, el 2 de julio, los problemas nacionales que hoy nos aquejan ahí van a estar. El problema estructural de la pobreza, de la desigualdad, de la corrupción, de la impunidad, de la inseguridad, de la violencia, ahí van a estar. Y para resolver unos problemas de tal calado,
mayorías y minorías se van a necesitar recíprocamente. Es decir, las elecciones son momentos de natural confrontación. Para eso son las elecciones, es la disputa por el poder. Pero la democracia no se agota allí, ni se acaba ahí. La historia de una sociedad democrática sigue. Y lo que vendrá después de las elecciones es un proceso en el que todos se van a necesitar, nos vamos a necesitar para enfrentar los problemas nacionales que tenemos. Esa es la lógica misma de la democracia y vale la pena ir a las urnas bajo esta premisa. ¿Resiste la democracia mexicana la tentación de virar hacia el autoritarismo? Mira, acabamos de presentar el martes pasado un libro que coeditó el INE y el Fondo de Cultura Económica de un historiador, politólogo australiano, John King, que se llama Vida y Muerte de la Democracia. Es un libro que nos recuerda cómo en la historia de la humanidad la democracia ha tenido momentos de auge y ha tenido momentos de declive. A la democracia hay que cuidarla. La democracia no llegó de una vez y para siempre. La democracia se puede agotar como hay enseñanzas a lo largo de la historia. Y eso implica una responsabilidad de todos. Insisto, la democracia es el mejor régimen que ha inventado la humanidad para convivir en pluralidad. Y eso implica un respeto y un reconocimiento de la riqueza que en democracia implica el pensar distinto a los demás y el respeto que supone a quien piensa de manera distinta. Creo que en ese sentido, Pascal, pase lo que pase en las elecciones, gane quien gane, y vuelvo a insistir, nadie lo va a ganar todo. Esa es la lógica de la misma democracia. Tenemos que cuidar a nuestra democracia. Hoy las democracias en el mundo enfrentan un contexto muy complicado. Las noticias falsas, la desinformación, las tendencias a simplificar, digámoslo así, problemas que son muy complejos, pues son parte de los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos en el mundo. Y creo que pensar en la democracia después de las elecciones es tan importante como pensar en ella de cara a unas elecciones. Hay que cuidar la democracia, Pascal. ¿Qué tal el reto que implica la violencia? ¿Te preocupa que algunos de los candidatos que lleguen a los cargos para los que están contendiendo, pues lleguen a esos cargos porque hubo quien a través de la violencia les cerró el paso a sus competidores? La violencia que aparece en nuestra sociedad debe preocuparnos a todos, nos lastima a todos y debe preocuparnos a todos. Mira, la democracia, por definición, es la negación de la violencia. La violencia es la némesis de la democracia. Y la violencia pone en riesgo a la democracia, en abstracto, y en los hechos también. Lamentablemente, nuestro país vive un contexto de violencia que no detonaron las elecciones. Ya estaba allí. El año pasado fue el año con el mayor número de homicidios en la historia reciente del país. Estas elecciones se están llevando a cabo en un contexto de violencia que, insisto, ya estaba allí y que pone, pues evidentemente, en alerta, digamos, que nos debe poner en alerta respecto de las implicaciones que puede tener en una erosión, en un debilitamiento de la democracia. Creo que el asesinato de un solo candidato es per se condenable y preocupante. Hemos tenido 27 candidatos y precandidatos que han sido asesinados desde diciembre pasado hasta la fecha, y un número de políticos o de funcionarios públicos todavía mayor. Sí. Creo que esto debe llamarnos la atención. A nosotros nos preocupa, por eso hemos hecho llamados a las instancias de seguridad para que se genere el contexto de paz pública, para que podamos ir con tranquilidad y libertad a las urnas. No somos responsables como autoridades electorales de procurar ese contexto, de generar ese contexto de paz pública, porque nosotros no somos una instancia de seguridad, ni tenemos atribuciones ni herramientas para hacerlo. Lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo desde ahora, de aquí a la elección, es presencia de fuerzas de seguridad con las que hay una comunicación muy fluida para generar, digámoslo así, una presencia inhibitoria en donde sea necesario. El día de la jornada electoral habrá una capacidad de reacción inmediata a petición de la autoridad electoral de parte de las instancias de seguridad federales, y en las horas después del cierre de la votación, cuando se cuentan los votos en las casillas, se arman los paquetes y se trasladan a las instalaciones del INE. También habrá despliegues para poder cuidar las rutas de comunicación y demás, para garantizar que la violencia no incida en las elecciones. Necesitamos ese contexto de paz pública porque es una manera en la que los ciudadanos podremos salir a votar de manera libre por quien queramos. Lo demás
si hay alguna incidencia de la criminalidad organizada en algún gobierno de cualquier naturaleza, pues eso tiene que ser parte del fortalecimiento de la lucha por el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate a la corrupción y a la impunidad, ¿no? ¿En tus cálculos vencerá el promedio de abstencionismo de las últimas 3 elecciones presidenciales? Mira, Pascal, no, el INE no hace futurismos, pero si atendemos al comportamiento del electorado en los últimos procesos electorales presidenciales, vemos una tendencia hacia la alza. Si esa tendencia se mantiene, estaríamos teniendo una participación del orden del 67%, que es una participación muy buena. Lo que hemos visto en estos meses, hombre, en términos de participación ciudadana, que ha sido la reacción de las y los mexicanos que han sido convocados para ser funcionarios de casilla, es una reacción muy buena. Al día de hoy tenemos el doble de los funcionarios que necesitamos, del 1.400.000 funcionarios ciudadanos que necesitamos como funcionarios de casilla, listos para poder acudir a este compromiso democrático. Es una reacción que no se veía desde hace mucho tiempo. Y eso nos hace pensar que el próximo domingo podríamos alcanzar una cifra histórica de participación. Entre otras cosas, y vale la pena plantearlo, porque tú recordarás que la elección de 1994, que es la más alta de nuestra historia, como la participación más alta de nuestra historia, se interpretó entonces como una manera en la que los mexicanos le dijimos no a la violencia. Sí. Era otra violencia, era una violencia de tipo distinto a la que hoy nos lastima. Pero creo que tenemos una oportunidad también, cada uno de nosotros, pues a partir de nuestro voto, refrendar nuestro compromiso democrático y decirle no a la violencia, entre otras cosas. ¿Sería uno de los significados de una alta participación? Yo creo que sí. Mira, creo que el país atraviesa problemas, como te decía, que nos lastiman a todos, y creo que las urnas son el mecanismo democrático en el que las y los mexicanos decidimos cuáles son las mejores alternativas para poder enfrentar esos problemas. ¿Confías en que los candidatos que pierdan respetarán los resultados? Mira, yo creo que la ciudadanía nos está poniendo la vara muy alta a distintos actores. Esa participación que te digo, a nosotros nos sorprendió. Yo recuerdo en alguna ocasión, Pascal, aquí mismo en tu espacio noticioso, haberte comentado que una de nuestras preocupaciones era la capacidad de convocatoria que podíamos tener en un contexto de descontento con la política, de desafección con la democracia, como el que se vive en el mundo y en nuestro país. La verdad, hoy ese temor, digamos, inicial, esa preocupación inicial está exorcizada, porque las y los ciudadanos están participando. Esto nos pone a todos la vara muy alta, a autoridades, a medios de comunicación, a los partidos políticos y a sus candidatos, a los gobiernos, de estar a la altura del desafío democrático, pero sobre todo de la, digámoslo así, de la vocación democrática de la gente. Y eso supone que los actores políticos, jueguen conforme a las reglas del juego. Las reglas que hoy tenemos, las reglas electorales que hoy tenemos, fueron pactadas por ellos en el Congreso. Ellos mismos las fijaron. Ellos aceptaron jugar conforme a estas reglas. Y parte de las reglas del juego democrático es la aceptabilidad de los resultados, porque al final del día son las y los ciudadanos los que van a decir quién gana y quién pierde. Ojalá y estemos digamos, como sociedad, pero también la política, los políticos, los candidatos estén a la altura de la sociedad mexicana, que creo que se expresará masivamente el próximo domingo. A mí no me ha tocado el honor de ser funcionario de casilla, pero viendo lo largo que son las jornadas electorales, yo quiero imaginar que alguno de ellos, después de todo el día de trabajo, de poner los resultados en la sábana fuera de la casilla, que escucha a un candidato decir que no reconoce los resultados, debe decir: óigame, señor, yo estuve aquí todo el día y no pasó lo que usted dijo, ¿no? Los ciudadanos que van a estar administrando las casillas el domingo son auténticos héroes de la democracia, Pascal. Lo hacen no por dinero, se les paga una dieta muy módica, lo hacen por convicción. El INE no hace las elecciones, Pascal. El INE las organiza, dispone la mesa. Son los ciudadanos los que se las apropian y las hacen, como funcionarios de casilla y luego como votantes. Y yo te diría que precisamente que haciendo honor a, por cierto, en esta elección van a tener, tienen una responsabilidad enorme. En 11 estados van a contar 6, recibir los votos y contar los votos de 6 elecciones. Sí. En 3 federales y 3 locales. En 12 más van a recibir los votos de las 3 federales y de 2 locales. 5.
En cinco votaciones. En 7 más van a recibir las votaciones 3 federales y 1 local. Y solo en Baja California y en Nayarit, que no tienen elecciones locales, van a recibirse y contarse los votos de 3 elecciones federales. El trabajo, la vocación democrática es encomiable, es verdaderamente de destacarse y de celebrarse. Por eso yo creo que a ellos, que son precisamente a los que durante las campañas las y los candidatos se han dirigido para pedirles el voto en su favor, es a quienes hay que tenerle respeto. Decir que esos votos se contaron mal es faltarle respeto a 1.400.000 ciudadanas y ciudadanos, no a las autoridades electorales. Por eso yo creo que pensar esto de cara a la elección es algo, hombre, que tiene que enfatizarse y subrayarse, ¿no? ¿Tendremos resultados en tiempo que no prolonguen la incertidumbre? Mira, eso es clave para nosotros. Nosotros, luego de que se cierren las casillas, vendrán horas muy delicadas. Mientras los votos se están contando, se abre un espacio muy delicado que puede, digamos, alimentar la especulación y la incertidumbre. Por eso, desde la autoridad electoral hemos tomado la decisión, y vamos a cumplir, a honrar ese compromiso, de proporcionar a través de 2 mecanismos información de los resultados preliminares. Están en la ley, no es algo nuevo, pero lo que quiero subrayar es que hemos cuidado muchísimo que funcionen y que funcionen bien. Uno de ellos es el conteo rápido. Es un mecanismo que a partir de una muestra muy grande de datos tomados, de votaciones tomadas en casillas, estamos hablando de una muestra de más de 7.700 casillas, el 5% del total para las elecciones presidenciales, y que serán datos que serán procesados por un comité técnico de 9 de los mejores científicos, matemáticos, estadísticos, actuarios del país. Todos ellos ya tienen experiencia en conteos rápidos previos. Ellos van a procesar la información, no solo de las elecciones presidenciales, sino también de las 9 de gubernaturas. Y en el momento en que los datos, las muestras, los conteos rápidos de las gubernaturas están listas, se darán a conocer a través de los presidentes de los órganos electorales de los estados que correspondan. Y en el caso de la elección presidencial, me los entregarán a mí para que en una cadena nacional que estimamos se dé alrededor de las 11 de la noche, puede ser antes, puede ser un poco después. Eso lo va a decidir la ciencia, es decir, el trabajo de estos científicos. Podamos dar a conocer los rangos de 2 grandes datos, los rangos de votación de participación, por un lado, estos 2 grandes datos. La participación ciudadana, a partir de una estimación, de una proyección estadística que va a dar un mínimo y un máximo, entre tanto y tantos del porcentaje del padrón se estima la participación, así como los rangos de votación de cada uno de los 4 candidatos presidenciales. El mínimo y el máximo está en datos porcentuales. Esos datos se van a dar a conocer sí o sí, con independencia de cuáles sean los mismos. El conteo rápido es una especie, Pascal, para explicarlo de manera muy clara, como de fotografía, en donde se proyectan cuáles van a ser los resultados de votación de los candidatos presidenciales. El otro mecanismo es el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que va a empezar a funcionar a las 8 de la noche del día de la elección y va a terminar de funcionar a las 8 de la noche del día siguiente. Durante 24 horas el PREP funciona, a diferencia del conteo rápido, que te decía que es como una especie de fotografía de cómo va a terminar la elección presidencial. El PREP, para utilizar una metáfora, es una película. Y como en las películas, si quieres saber el final hay que verla toda. El PREP no hace proyecciones, no da tendencias. El PREP refleja a la ciudadanía a través que quiera consultar lo que va llegando, como va llegándole a la autoridad electoral. Son datos de la votación en cada una de las casillas, respaldados de la fotografía de la imagen del acta de la casilla que corresponde. Cualquier ciudadano puede auditar la consistencia del PREP verificando que lo que el acta dice corresponde con lo que el PREP señala como votación. El PREP, por cierto, va a ser el más rápido de nuestra historia en términos de la tecnología, porque estamos calculando compilar las imágenes de cerca del 60% de las actas desde las casillas a través de fotografías tomadas con teléfonos celulares. Sin embargo, dado que hoy se van a contar, bueno, el domingo se van a contar más elecciones y los votos en las casillas se cuentan a mano, el tiempo para que los ciudadanos en las casillas llenen las actas, que se pueden llenar solo hasta que se acabaron de contar los votos de todas las elecciones, va a ser mayor. Para decirlo en pocas palabras, la información que va a alimentar al PREP va a tardar más que en otras ocasiones. Pero una vez que llegue la información al PREP, el PREP va a funcionar muy rápido. Ahora, ustedes han hecho un llamado a simplificarle la vida a los funcionarios de casilla porque la ley permite votar por un mismo candidato cruzando los emblemas de 1, 2 o 3 partidos que lo postulan. Estoy hablando de la elección presidencial.
si cruzaran un solo emblema sería más fácil para hacer este conteo. Estas diferentes formas de votar van a dificultar y hacer más tardado el conteo. Evidentemente. Por eso el consejo que estamos dando desde el INE en estos días del periodo así llamado de reflexión es que las y los ciudadanos voten libres, de manera libre, y voten sencillo. Es decir, la manera más sencilla de que tu voto no esté sujeto a una interpretación de cuál es la voluntad que plasmaste en la boleta, es que escojas el candidato por el que más, digamos, te decantas, que el candidato que prefieras, que veas qué partido lo postula y que marques el partido de aquellos que lo postulan que más te gusta. Claro que puedes marcar 2 o 3, según es el caso, opciones sin que tu voto deje de ser válido. El problema es que las coaliciones que se han dado para la elección presidencial no necesariamente son las mismas para diputados, para senadores y para los cargos locales. Y si tú marcas igual, con varias opciones, la boleta presidencial que puede implicar que tu voto sea válido, el mismo modo de votar en otras elecciones puede implicar que tu voto se invalide. Por eso, la verdad, la mejor manera de que tu voto cuente y sea contado conforme a tu voluntad es que votes de manera sencilla. ¿Se vale poner el nombre del candidato a lo largo de la boleta? Pues sí. ¿Se vale poner su apodo? Pues sí. Pero si lo haces, corres el riesgo de que el funcionario de casilla te diga, híjole, es que eso a mí no me queda claro, que exprese la voluntad del elector. Por eso votar de manera sencilla es la manera más fácil de facilitarle, la mejor manera de facilitarle la vida a los funcionarios, que son ciudadanos, que van a contar tu voto y además garantizar que tu voto efectivamente sea válido y cuente. Finalmente, ¿tú ves algún factor de riesgo de la elección, algo que te esté preocupando? Mira, nos hemos venido preparando, Pascal, desde hace 3 años. Esta elección comenzó a prepararse cuando terminó la elección federal de 2015. La experiencia acumulada ha sido muy importante. Creo que el arbitraje ha sido cada vez más robusto. El INE ha azotado la mesa, ha dado un palmazo, un golpe en la mesa cuando ha tenido que darlo. Y creo que las condiciones están dadas para que la elección transcurra de manera pacífica, libre y puntual. Yo te diría que tal vez hoy no es que sea una preocupación, tal vez es un deseo y una ambición que los actores políticos estén a la altura del proceso electoral, justo lo que platicábamos hace algún minuto. Si esta elección transcurre en paz y estamos trabajando para que ello ocurra, si la votación es copiosa, si los ciudadanos se creen que existen las condiciones para votar en secrecía y en libertad. Esto quiere decir negando cualquier tipo de injerencia externa que pretenda influir en el sentido de su voto, coaccionar su voluntad. Y además, al final de la jornada electoral, tenemos, digamos, un flujo de información amplio, cierto, transparente, y esa jornada termina con el reconocimiento de los resultados, es decir, con el apego a las reglas del juego de los actores políticos. El domingo próximo vamos a celebrar una fiesta democrática, Pascal. Quizá ya no haya muchas oportunidades de hacerlo antes de la elección. Me refiero a platicar contigo en una entrevista así, y por ello te pediría que, por favor, le hagas un llamado a la ciudadanía para que vaya a votar. Gracias, Pascal. Aprovecho la ocasión y la oportunidad para invitarlos a que el próximo domingo nos creamos que la capacidad de decisión, como ocurre en democracia, las tenemos cada una de las y los ciudadanos. La mesa está puesta, las garantías para que cada uno de nosotros vote en libertad están allí, se han construido. Nos toca a nosotros apropiarnos de la elección como ciudadanos que somos, como protagonistas primordiales de la democracia, y decidir de manera informada, de manera libre, el destino político de nuestra sociedad. Resolver los problemas va a requerir que todos participemos y que todos acompañemos después de la elección el trabajo que conjuntamente vamos a necesitar para enfrentar esperanzadamente nuestro futuro. Por lo pronto, hagamos del próximo domingo una fiesta democrática, participando, votando en libertad y de manera simple. Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la oportunidad. Gracias por venir. A ti, gracias.